Continuamos en el programa Café Perdiendo con Rafa Gordillo, Dios les bendiga. Y en esta ocasión con nuestro invitado, ¿verdad? Y entrando ya de lleno con él. Nuestro invitado es Antonio Portas Cruz. Así es tu nombre, ¿verdad? Así es. Bienvenido, Portas. Muchas gracias, amigo Guillermo. Dios te bendiga mucho. Qué gusto saludarte, qué gusto estar en tu programa de radio. Me da mucha alegría. Espero que podamos disfrutar este momento y qué gusto saludarte. Bueno, eres maestro del Instituto Bíblico, ¿verdad? Así es. Ya tengo 3 años, gracias a Dios, de formar parte del magisterio del Instituto Bíblico Alejandro Amaro González. Ha sido una bendición. Pues la sede es en la ciudad de Comalcalco. Ah, Comalcalco. Sí, sin embargo, en estos momentos estamos en Jalpa de Méndez. Por asuntos de la pandemia, tuvimos que ocupar un lugar. Sin embargo, ya estamos, el instituto ya están gestionando pues el lugar donde va a estar el Instituto Bíblico, que va a ser en la ciudad de Comalcalco. Ya tenemos el terreno, se está trabajando para comenzar a construir. ¿Cómo se llama? ¿Nos repites el nombre? El instituto se llama Alejandro Amaro González. ¿Y tú vives dónde? En Paraíso. Sí, yo soy de la ciudad costera de Paraíso. Del mar. Ahí donde está el mar, donde está el marisco, los camarones. Así sí, es. Allí en Paraíso. Rico, dice. Así donde tenemos una maravillosa gastronomía. El nombre como lo dice Paraíso, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿cómo conociste al Señor? ¿A qué edad te convertiste? ¿Ya de joven, de niño? A ver. Mira, yo nací en una familia cristiana, Guillermo, o como decimos comúnmente, ¿no? Nacimos en cuna cristiana. ¿Quién sabe dónde venderán esa cuna cristiana? Porque yo la he buscado en Coppel y no la encuentro. Pero yo nací en una familia cristiana. Evidentemente que de niño, pues yo iba a la iglesia, iba a las escuelas dominicales, iba a los servicios, mis padres me llevaban. Y fui aprendiendo acerca de las cosas de Dios allí. Cuando uno crece en una familia cristiana, pues te acostumbras a ir a la iglesia, te acostumbras a ir al templo, a los servicios, a tener amistad con gente del templo. Sin embargo, yo siempre he dicho que llega un momento en nuestras vidas donde realmente tomamos la decisión de seguir a Dios. Anda, ¿a qué edad más o menos fue? Sí, ese compromiso que yo hice con Dios. Fíjate lo que te voy a decir, Guillermo, porque no fue tan temprano en mi vida. Estaba yo acostumbrado a la vida cristiana, sí, a la vida cultural dentro del cristianismo. Sin embargo, yo cuando salí de la preparatoria, del bachillerato, y entré a estudiar mi carrera, en ese momento el ambiente en donde yo me movía cambió y eso espiritualmente me afectó y no le echo la culpa, evidentemente no le echo la culpa a aquello que me rodeaba, porque la responsabilidad de seguir a Dios es de cada uno de nosotros. Si guardamos nuestra vida espiritual o nos descuidamos. ¿Qué pasó pues en medio de ella? ¿Te descarriaste? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que las amistades que yo encontré en mi universidad, por supuesto que no fueron las mismas que yo tenía antes. Entonces, en la juventud uno a veces se deja influenciar por la gente que te rodea. Sin embargo, no pasó mucho tiempo porque yo moralmente no me sentía bien delante de Dios. Yo seguía llegando a la iglesia, yo seguía incluso participando en los servicios juveniles. Sin embargo, yo sabía que no estaba del todo bien ante Dios. Es algo que yo creo que todo el mundo sabe cuando falla. Todo el mundo sabe, Dios nos ha dejado una brújula moral dentro de nosotros. No es necesario que nadie venga y nos señale. Como nosotros fuimos creados en eso, ya sabemos que lo que está bien y lo que está mal y nos damos cuenta, ¿verdad? Es que, Guillermo, creo que todos desde que nos
desde que comenzamos a aprender acerca de las cosas de este mundo, creo que identificamos qué cosa está bien y qué cosa está mal. Un niño, aunque tenga 4 o 5 años, cuando rompe algo se siente culpable. Ajá, ya hice, siente que fue malo, ¿no? Lo que hizo. Exacto, cuando comete una travesura, sabe que tiene que esconderse. Se asusta, ¿no? Ya como que quiere esconder la mano, ¿no? Claro que eso es algo natural del hombre. Que sabemos. Sí, es algo natural del hombre. Es parte de la naturaleza humana que Dios nos ha dejado. O sea, sí, la naturaleza pecaminosa, pero yo me refiero, Guillermo, a la conciencia del saber qué cosa está bien y qué cosa está mal. Yo en mi universidad, la forma que comencé a vivir mi vida, yo no me aparté de la iglesia, pero yo sabía que me estaba apartando de Dios. Yo sabía... Por los hechos que hacías, ¿no? Por lo que hacías, ¿o cómo? Claro. Tú te ibas a la iglesia, pero te apartabas de Dios, no de la iglesia. Sí, porque dejé que las cosas de este mundo me influenciaran, Guillermo. Y entonces tú decías, yo no me estoy apartando de la iglesia, pero sí de Dios. Y así hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que llegan a la iglesia, pero ya están apartadísimos de Dios. Es más común de lo que creemos, sí. Creo que es algo que los jóvenes pasan, ¿no? Una etapa que los jóvenes suelen pasar. Los jóvenes que nacen en el evangelio, que nacen dentro de una familia cristiana, que son enseñados con los principios de la palabra del Señor. Sin embargo, llega un momento en sus vidas donde evidentemente pues se interesan por las cosas de este mundo, se interesan por... Les llama la atención. Tienen la curiosidad de experimentar cosas que por haber vivido en la iglesia, por haber vivido dentro de la autoridad de sus padres, no han podido hacerlo. Experimentarlos, y llegas a la escuela, como dices tú, y te dicen, van a esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el otro. Sí, un momento en que comienzan a tener libertad. Es en la escuela, ¿no? Sí, claro, yo creo que es cuando estudian la universidad y empiezan a decir, ya soy mayor de edad a comenzar una vida independiente. Es cuando desean, pues, experimentar otras cosas. No, me pasó a mí. Yo, por alguna razón, pues me empecé a apartar de Dios y yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Sin embargo, a mí la conciencia no me dejaba tranquilo. ¿Y regresaste? ¿Qué tiempo tardó en regresar al evangelio? O sea, firmemente ya. Pasaron unos meses. No fue años, fue meses. Fueron meses. Sin embargo, fueron suficientes para darme cuenta de la necesidad que había en mi vida acerca de Dios. De estar alejado de Dios, o sea, como si un pez fuera del agua, ¿no? Sí, es que las cosas de este mundo, Guillermo, no satisfacen un alma que fue creada para el cielo. Las cosas de este mundo no llegan a subsanar los problemas que uno enfrenta en la vida cotidiana. Para eso necesitamos de Dios. Somos necesitados de Dios. Hay un filósofo que decía que nuestro corazón tiene un hueco con la forma de Dios y no hay nada que lo pueda llenar, solamente Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. Nada en este mundo va a satisfacer tu necesidad espiritual. Entonces, regresas a los caminos, ¿no? O sea, firmemente. ¿Y a qué edad el Señor te llama al ministerio? Porque estabas en el ministerio ahorita. No te presentamos como tal, pero estás como coordinador distrital ahorita, electo, ¿verdad? Así es. Electo todavía. Así distrital. es. Tú ya no estás en el cargo como todavía no, pero pues ya pronto. Electo, no, nomás entonces sí. Vienes como secretario tesorero de jóvenes. Pues sí, y ya como, en teoría sí. Y ya como electo, ¿no? Coordinador distrital de jóvenes, ¿verdad? Las asambleas de Dios, porque nos escuchan diferentes denominaciones, las asambleas de Dios. Sí, coordinador de jóvenes a nivel distrital de las asambleas de Dios, es correcto. ¿Y cómo ves eso, o sea, en el ministerio? El Señor te llama al ministerio, ¿verdad? Sí. Te llama al ministerio para pastorear, para dar o sea, ¿cómo te llama el Señor al ministerio? A ver. Sí. ¿Cómo te das cuenta o cómo? Cuéntanos eso. Permíteme continuar la historia y creo que ahí va a surgir el sí, bueno.
te comentaba, Guillermo, que yo un tiempo me aparté de Dios y siempre, a veces lo comparto como parte de mi testimonio, que yo comencé a ir a lugares donde no debería de estar. Comencé a hacer cosas que yo no debería de hacer, porque yo pues era cristiano, entre comillas, podemos decirlo, al menos culturalmente era cristiano, al menos culturalmente. Sin embargo, hay algo que Dios tiene, que Él no nos deja solos, no nos deja, Él está ahí, aunque a veces nosotros rechazamos el llamado de Dios. Dios insiste en nosotros y el Espíritu Santo siempre tocaba mi corazón y yo sentía como Dios me llamaba, y me decía, vuelve a mis caminos. No era vuelve a la iglesia, Guillermo, era vuelve a mis caminos. Como decimos al principio, ya vas a la iglesia, pero estabas lejos ya del Así es, de Dios. Así es. Y un día estando yo en mi casa, Guillermo, en mi casa estaba, a mí el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, no me dejaba en paz. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si vas a hablarme ahora, háblame. Y yo agarré y entendí que si estaba dispuesto a escuchar la palabra del Señor, lo que tenía que hacer era abrir las Sagradas Escrituras. Abrí mi Biblia en el Salmo 119, versículos 6, 7, y encuentro que ahí la palabra del Señor dice que los que guardan los caminos del Señor no serán avergonzados. Y yo me sentí avergonzado. Esa palabra atravesó mi mente, habló a mi corazón. Y luego seguí leyendo y en el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces la palabra del Señor, aunque me estaba golpeando por un lado, me estaba consolando por el otro. Y yo eso lo sentí de una manera maravillosa, porque la gracia de Dios estaba llenando mi vida. Yo sentí como Dios estaba perdonándome. Yo ni siquiera había expresado palabras de arrepentimiento, pero yo sentía como la gracia de Dios estaba inundándome. Yo por supuesto que ese día doblé mis rodillas, le pedí perdón a Dios, fui conmovido por su poder, fui lleno del Espíritu Santo. ¿En tu casa? Claro, en mi casa. Y yo ese día le dije algo a Dios. Señor, si me vas a usar, úsame. Voy a estar dispuesto. ¿Y qué edad tenía más o menos? Yo tenía 21 años, Guillermo. 21 años. Allí fue donde yo verdaderamente hice un compromiso con Dios. Allí donde yo tomé con mucha seriedad las cosas de Dios. Y a partir de ahí, Guillermo, las cosas han salido sorprendentemente maravillosas. ¿Por qué? Porque un día yo tenía el deseo de estudiar el Instituto Bíblico, sin embargo no se lo compartí a nadie, no se lo dije a nadie. Eso estaba en mi corazón y yo oraba al Señor pidiéndole que si era de parte de Dios, que yo tenía que prepararme, que Él pusiera las cosas en el camino correcto. No tardé orando, Guillermo. A las semanas mi papá me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero estudiar el Instituto Bíblico. Yo, en serio, papá, fíjate que yo también. Y me dijo, vamos. Los dos. Y yo dije, pues vamos. Y tuve el privilegio de estudiar el Instituto Bíblico juntamente con mi padre. Esa es una experiencia que si pueden hacerlo, estudiar el Instituto Bíblico los dos juntos, con sus padres, con sus hijos, para mí fue maravilloso, Guillermo. Fue maravilloso porque lo que aprendíamos en el salón de clase lo podíamos llevar a casa, lo podíamos traer en sus hogares, compartíamos preguntas, podíamos dilatar hablando acerca de las tareas, de las clases, del tema, de lo que habíamos aprendido, y era una bendición para nosotros. Y hasta el día de hoy ha terminado de ser una bendición para la iglesia. Porque todo lo que aprendemos lo podemos compartir para la grey del Señor. Entonces, yo en esos momentos fue que hice un verdadero compromiso con Dios y sentí que era la voluntad de Dios que yo me preparara. Y dentro del Instituto Bíblico, yo sentí el llamado del Señor. Dentro.
Sí, yo estaba ya como estudiante. Yo recuerdo que en un momento, pues no estaba emocionalmente bien, estaba pasando un problema emocional y por supuesto ya confiando en el Señor, yo le oraba para que el Señor quitara mi pesar. Y dentro del instituto bíblico, yo recuerdo que un maestro detuvo la clase para orar por mí. Sí. Sí, un maestro que detuvo la clase para orar por mí y todos mis compañeros se unieron a la oración y allí yo recibí palabra del Señor. Pero te vieron triste, te vieron... No, es algo curioso porque estaba yo, me tocaba exponer ese día un tema acerca de la escatología. Entonces estaba yo exponiendo el tema cuando el director simple y sencillamente paró la clase y me dedicó unas palabras que yo sé que eran palabras de Dios para mí. Y en ese momento yo recibí el llamado de Dios para ejercer su ministerio. Yo tengo un llamado pastoral. Es cierto que ahora estoy como líder de jóvenes, también estoy trabajando pues dentro del instituto, como maestro del instituto bíblico, pero el llamado que Dios ha puesto para mi vida es para servir en la obra del Señor como siervo, como pastor. Si estás pastoreando a los jóvenes y estás dando clases en el instituto bíblico, ¿no? Así es. Pero el pastor y el maestro vienen siendo lo mismo. Es correcto, es correcto. Estás haciendo ya. Bueno, es que Porque el pastor enseña. Sí, el ministerio a fuerza hoy en día tiene que ser multidisciplinario, sí. Guillermo. El pastor tiene que ser evangelista, el pastor tiene que ser maestro, el pastor tiene que ser una guía espiritual, el pastor tiene que ser consejero. Sí. Porque el pastor es el que está con sus ovejas y los está enseñando. Es correcto. Es lo mismo. Bueno, y entonces... ¿A qué edad recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Porque nos saltamos ese tema. Sí, yo fui bautizado ese día, Guillermo, que día? Te dije. Mira, yo sinceramente no guardo la fecha, te mentiría. Pero tú me dices cuando oraste en tu casa. Sí, ese día. Ese día. En tu casa fue. Sí. Que había sido en otro lugar, sí, en el instituto bíblico. Yo he escuchado testimonios de jóvenes que, por ejemplo, recibieron el Espíritu Santo en una campaña juvenil. O recibieron el Espíritu Santo, no sé, en un culto de oración, ajá. En un evento. Una velada. ¿No? Tal vez algunos lo recibieron en congresos juveniles de diferentes niveles, congresos grandes, pequeños. Yo los recibí en mi casa, Guillermo. Estaba solo, así que... No te pregunto porque yo me imaginaba, porque como yo lo recibí, como dices tú, en un lugar grande, un estadio, una cosa grande, pues yo pensaba que no, en mi casa. En tu iglesia, ¿no? En mi casa fue cuando yo dejé entrar a Dios en mi corazón por completo y Dios me llenó. Entonces fue mi casa, así es. Y para el ministerio dice que fue a partir, estando en el aula, ¿no? Sí, en el instituto bíblico. Fue el primer llamado que Dios te hizo. Así es. O él te empezó a llamar diferente, o sea, te confirmaba pues la palabra que digo. Sí, es que yo había tenido sensaciones, ¿me entiendes? ¿Cómo? Sensaciones en yo quiero aprender más de la Biblia, me gustaría prepararme, me gustaría compartir, dar clases. Yo ignoraba muchas cosas de la Biblia, no estaba preparado. Sin embargo, pues ya había yo trabajado como líder juvenil en mi iglesia, había trabajado como secretario tesorero a nivel local. Yo siempre fui un joven bastante tímido, digamos. No tenía, digamos, ese carácter vivaz, alegre, elocuente, que tal vez se necesita para un liderazgo. Sí, no, yo era muy introvertido, perdón. No, yo era calladito, bien quedito. Me costaba trabajo hacer amistades, me costaba trabajo relacionarme con los demás. Y ciertamente yo todavía tengo rezagos de esa personalidad porque al final pues, es parte de mi personalidad, sí. De mi carácter. Pero he aprendido durante estos años donde Dios me ha dado la oportunidad de trabajar
y ejercer su ministerio en las diferentes áreas, que es importante aprender a relacionarse con los demás. Las personas. Es correcto, es importante aprender a relacionarse con los demás. Entonces, sí, yo recibo te comentaba, yo tenía esas sensaciones de querer servir a Dios, ¿me entiendes? Yo ya le había dicho al Señor, sabes, donde tú me pongas, yo te quiero servir. Y experimentaba como la iglesia de Éfeso cuando le dice en la carta, tu primer amor, ¿no? En ese momento yo experimentaba el primer amor. Si tú me mandabas a hacer lo que sea, yo iba a hacerlo porque yo estaba enamorado de Dios. Si yo había experimentado a Dios en primera persona, yo no le iba a decir a Dios que no a nada. Todo lo que te mandaba iba. A nada. Entonces, yo tenía ese deseo, pero Dios concretó ese llamado ese día especial cuando Él habló a mi vida a través del director del Instituto Bíblico, el presbítero Melchor. Pero nunca pasó por tu mente después, ¿será cierto? ¿Será verdad? O sea, la duda, pues, o sea, porque muchos piden confirmación y otra confirmación. No. ¿Tú creíste firmemente que...? Sí, para mí fue tan claro que yo no tuve dudas. Sí. Ya el Señor ya no te siguió hablando después otra vez, ¿sabes qué? Para el ministerio, para el llamado. Ya no me confirmó un par de veces, pero no, yo no tenía la duda, ¿me entiendes? Sino Dios simplemente, cuando me daba confirmación, es que fortalecía mi alma para que yo estuviera cada vez más dispuesto para servirle. Sí, para que no te olvides, ¿no? Yo te Claro. Y yo a partir de entonces, yo tenía claro que Dios en algún lugar me iba a poner, solo que yo nunca esperé servir a los jóvenes. Nunca esperé alcanzar lugares de honra. Por ejemplo, ahora que fuiste secretario, ¿no? Bueno, estás todavía como secretario de los jóvenes. Antes me contaste que fuiste seccional, ¿no? Sí, y así de ahí es. Saltaste a la Secretaría de Nunca fuiste Jóvenes. Regional. No trabajé como regional. Ibas entrando, o sea, acababas de ser ¿cómo te diré? De seccional y terminaste los 2 años y ya luego fuiste electo como secretario. ¿O así fue o no fue así? Sí, así fue. Sí, lo que pasa, Guillermo, es que, mira, yo te repito, yo era un joven muy tímido y en el Instituto Bíblico, pues yo hice amistad con otros jóvenes que estaban más involucrados en los eventos y en los liderazgos. Juveniles. En los liderazgos juveniles, claro. Y ellos fueron los que me comenzaron a invitar a los eventos. Me invitaban a los eventos regionales, a los eventos seccionales. Me empezaban ahora sí como decimos, a jalar para trabajar en ello. Vamos, me invitaban. Y yo era un poco renuente de, ¿será que voy? No tengo tiempo. Para ese entonces yo estudiaba todavía mi carrera universitaria y a veces yo ponía excusas de que no puedo ir, no me atrevía a salir, pero era porque yo... ¿No querías? No es que no quisiera, Guillermo, sino es que... Tu personalidad, como dices tú. Es por mi personalidad. Era muy tímido, así como decías tú, ¿no? Sabes que ahorita que lo pienso es una tontería. ¿Por qué? Porque a veces hay jóvenes que son muy miedo, ¿no? Al miedo, al algo. Son muy de evitar ciertas cosas y a veces no saben ni por qué. Entonces, yo agradezco la vida de Néstor. Néstor, quiero mandarte un saludo. Él es un joven de Comalcalco. Él fue mi amigo cercano en mis épocas de estudiante. Saludos a él, sí lo conozco. Saludos a Néstor, correcto, a Néstor Olán. Él fue el que me empezó a involucrar en los eventos y cuando a él le dicen, ¿sabes qué? Te queremos como líder en nuestra región, él me llama y me dice, ¿sabes qué, Portas? Si yo quedo como regional, tú vas a ser mi seccional. Y yo, pues para mí fue un honor, Con él. Sí, trabajé con él, él me orientó, me enseñó muchas cosas, me aconsejó bastante, compartimos un montón de experiencias. O sea, tú no sabías nada del liderazgo y él te No, enseñó. Literalmente yo no sabía mucho, Guillermo, y él fue el que me empezó a orientar. No sé por qué lo hizo, no tengo explicación. Que Dios usa.
Pero sí, la verdad es que sí, Dios usó la vida de mi amigo Néstor. Porque él se casó, ¿verdad? Sí, Y se él, casó. o sea, no siguió en el liderazgo juvenil. Y tú sí. Quiere decir que Dios lo usó para que tú siguieras esa estafeta, que él ya no iba a continuar. Correcto, es correcto. Así es. ¿Por qué dices tú por qué no? Es que Dios lo usó. Dios sabe por qué. Así es. O sea, no, como dices tú, no. Llegó su tiempo de él, ahora el tiempo de otra persona. Sí, entonces yo con él comencé a visitar las iglesias. Con él comencé a descubrir cómo era este movimiento de liderazgo, cómo era el trabajo, qué es lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer. Fue mi guía espiritual también, me aconsejó muchísimo en muchas áreas de mi vida y de mi juventud. Yo a él le agradezco muchas cosas, tal vez no se lo he dicho con mucha frecuencia, pero la verdad es que él fue como una especie de mentor Pero para te voy mí. a escuchar porque también nos está siguiendo en Facebook, en YouTube. Entonces fue como una especie de mentor para mí y él fue el que me involucró en el liderazgo a nivel seccional. Y Así de ahí es. o sea, ya Dios, más Dios fue lo que usó el Señor porque sabe que tú te quiero acá. Porque luego llegaste como secretario Así es. y ahorita como distrital de jóvenes, ¿verdad? Así es. Pero el Señor te ha llamado a ser pastor. Sí, mi llamado es para el ministerio pastoral. O sea, de estar en una iglesia. ¿Y qué hizo tu familia cuando llegaste al ministerio? O sea, ¿sabes que sí? Porque dijiste que estudiaste una carrera, ¿no? Sí. Y no la ejerciste, ¿trabajaste algo de ello? Sí, trabajé un tiempo, pero actualmente no la ¿Qué ejerzo. tiempo trabajaste? Estuve 8 meses trabajando en una compañía de Paraíso, compañía donde tuve la oportunidad también de trabajar en las plataformas de Ciudad del Carmen. Estuve casi 8 meses trabajando allí. ¿Y por qué te saliste? Pues diferentes cuestiones. Subir a plataforma no era algo que me... ¿Te gustara? Ajá, que me apasionara, digamos, sí, me gustaba hacerlo, pero no era algo que me llenara como para dedicarme mi vida en ello. Y también cuando fui perdiendo responsabilidad, digamos, en el área laboral, comencé a adquirir más responsabilidad en el área ministerial. O sea, Fue algo... ¿Cómo está eso? ¿No te da mucha que no trabajabas muy, no te entiendo? ¿Cómo? No, por ejemplo, porque yo Ya no estaba... te delegaban trabajos en la empresa. Sí, o por ejemplo, la empresa, digamos que comenzaban a recortar personal, ¿no? Y yo sentía que en cualquier momento me podía tocar a mí. Entonces, cuando yo me quedo sin trabajo, entonces yo al mismo tiempo adquiero más responsabilidades dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Entonces, creo que para mí fue claro a lo que yo me tenía que dedicar. Es porque te estoy poniendo en Sí, a veces es una decisión difícil por la cuestión económica, ¿sabes? A veces vemos el trabajo, vemos la entrada de dinero, la bendición de Dios, porque no importa que sea un trabajo secular, la bendición sigue siendo del Señor. Sin embargo, a veces hay que tomar decisiones de fe. Sí, hay que creer en el Señor y creo que todos estamos de acuerdo de que Dios es quien nos sustenta. Dios es quien nos alimenta. Si Él te llama, Él te sustenta. Dios es el que nos viste, que nos da un hogar, nos da una protección. Hay que creerle a Dios. A veces hay que aventarse al aire esperando que el Señor sea que nos sostenga con su mano poderosa. Hay que probar la fe. Hay que probar la fe, por supuesto. No puede ser que vivamos una vida como creyentes cristianos y no ejerzamos nuestra fe. Sí, hay que ejercer la fe. Y hay muchos salmos que hacen fortalecer nuestra fe, de que Dios nos va a sostener, de que Dios es nuestro pastor, de que Él nos pone en pastos delicados, en que Él nos alimenta, donde dice que no hay justo desamparado. Ni a uno. Así es. Uno dice. ¿Y qué otro joven puedes mencionar, así como Néstor, de que te ayudó? Porque ahorita vemos que eres un líder, ¿no? Así es. Como un líder formado ya.
pero a veces el líder formado tuvo alguien que dice que lo formó, que lo ayudó, como dicen. Correcto, es correcto. Entonces quiere decir que detrás de un líder hubo trabajo, experiencia, cómo pasó uno hasta llegar, ¿no? A donde estás ahorita. Sí, sí, por supuesto. Yo comencé a conocer de qué se trataba el trabajo, qué se tenía que hacer. Digamos que me enseñó mucho al principio fue mi amigo Néstor, pero por supuesto en el área ministerial y en el liderazgo empiezas a conocer mucho más jóvenes, de los cuales también vas adquiriendo experiencias, de los cuales también vas adquiriendo conocimiento. Por supuesto, el anterior coordinador, Rubén Castro Arenas, también fue alguien que bendijo mi vida muchísimo. Saludo igual para nuestro amigo Saludos Rubén. para mi amigo Rubén, por supuesto. Saludos, amigo, por ahí me mandó un WhatsApp hace rato, enseñándome cómo Dios está bendiciendo su vida y me da muchísima alegría por ti, amigo. Pues saludos, creemos que nos está viendo y que nos estará viendo también por YouTube. Así es, y claro, aprendí mucho de muchas personalidades. No, te digo esto porque muchos jóvenes que nos van a escuchar, que nos están escuchando igual por las páginas, piensan que un joven todo lo sabe, ¿verdad? Pero sabemos que, como tú nos decías, que fuiste formado por otros jóvenes, que Dios usó. Entonces muchos jóvenes quisieran estar en el liderazgo igual. Sí, hay muchos jóvenes que anhelan el liderazgo. Yo les aconsejaría, ¿qué aconsejarías tú ya para ir terminando la primera media hora? Aquellos que anhelan servir a Dios, que primeramente aprendan a ser liderados, ¿sí? Es un principio que debemos tener en cuenta. Para ser líder, tenemos primeramente que aprender a ser liderados. Ese es el mejor consejo, ¿verdad? Sí, porque Dios quiere para los puestos de liderazgo a verdaderos siervos, a los que estén acostumbrados a servir, no los que estén acostumbrados a que le sirvan, a los que estén acostumbrados a servir, a los que estén acostumbrados a trabajar en la obra del Señor, a esforzarse, tal vez a sacrificar muchas cosas, sacrificar horas, sacrificar tiempo con su familia, sacrificar a veces dinero. No es fácil, ¿verdad? Pero no, es hermoso por supuesto, servir al Señor. Pero, correcto, no es fácil, pero a la vez es una experiencia maravillosa. Es algo donde tú ves constantemente la mano del Señor usando tu vida para bendición de los demás. Y eso es algo maravilloso. Bueno, ya terminamos la media hora, ya nos pasamos tantito, ¿verdad? Vamos a hacer una alabanza más y para que la escuchen y vamos a continuar la parte de Dios para